Señor, y damos gracias, ¿no es cierto?, a Dios, porque podemos estar reunidos, ¿cierto?, y poder estar alrededor de su palabra, haciendo una meditación. Y bueno, hermanos, se ha orado por la palabra y quiero invitar a que volvamos a abrir Apocalipsis. Si alguno, ¿cierto?, le dejó el dedito puesto ahí, ahora abrir la Biblia, ¿no es cierto?, para Apocalipsis. Ahí sí, ahí sí, ya. Sí, pero no estar con el pito. Así que, hermanos, vamos a ver Apocalipsis, hermanos. Y bien, tenemos acá el título, ¿cierto? El cántico de los 144.000. Y antes de comenzar, poder, ¿cierto? Como todas las veces, situarnos un poquito en qué momento estamos en el Apocalipsis. ¿Ya? Eso, ¿cierto? Es importante el poder tener el contexto. ¿Ya? Así que lo que, ¿cierto? Es más fácil poder determinar, ¿cierto? Que en, bueno, del capítulo 4 en adelante, estamos hablando de profecía, ¿ya? De algo que se va a cumplir. ¿Ya? Lo de las iglesias, ¿cierto? Fue algo a iglesia específica, tiempo específico, pero hay detrás, en lo último de cada iglesia que dice, el que tenga oído, ¿cierto? Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Ya? Hay un mensaje para nosotros también, ¿cierto? Como iglesia. Pero esas son las cosas que son, ¿cierto? Y las que han de venir desde el capítulo 4, ahí se está em, viendo, ¿no es cierto? Está el trono celestial, el capítulo 5 está el Cordero, ¿cierto? La identificación de Cristo como Cordero, pero desde el capítulo 6 viene, ¿cierto? La apertura de los sellos. ¿No? Hay un libro, lo más probable, ¿cierto? Los hermanos eh, me echan la talla en ese aspecto, así que hablo de puro juicio nomás, pero lo más probable es que el libro, ¿cierto? Trae los juicios de Dios, ¿cierto? Y estaba con 7 sellos, ¿ah? Y nadie podía abrir el sello, así como cantábamos el coro, ¿cierto? Anterior. Y solo el Señor Jesús era el digno de abrir los sellos. Y ahí empieza, ¿cierto?, la apertura de los sellos, 7 sellos, y el séptimo sello da lugar a un juicio que son las 7 trompetas. ¿Sí? Entonces aquí estamos viendo una revelación cronológica de lo que va a pasar en el tiempo de la gran tribulación. Y eso está hasta el capítulo 11, cuando viene el toque de la séptima trompeta, el capítulo 11. Y ahí es ya el final del tiempo de los gentiles. Ya el tiempo no va más. Entonces, ¿qué pasa acá, hermanos? Que los juicios en este tiempo son cada vez de mayor intensidad y cada vez de mayor frecuencia. ¿Ya? Son cada vez más grandes y además más frecuentes. Ya cada vez hay mayor frecuencia. Por lo tanto, cuando es la séptima trompeta, el toque dice, ¿cierto?, que el reino ha sido pasado a Jesucristo. Ya estamos casi al final. Pero el toque de la séptima trompeta da lugar, ¿cierto?, a el juicio de las 7 copas, que eso es al final de la gran tribulación y muy rápido. ¿Sí? Ahora, ¿qué tenemos acá, hermanos? Desde el capítulo 12 hasta el capítulo 14, en estos 3 capítulos, hay un paréntesis en la profecía, que el Señor, ¿cierto?, coloca acá en el apóstol, ¿no es cierto?, le hace ver en esta visión, este paréntesis que a nosotros nos permite entender mucho mejor lo que está pasando. Entonces, tenemos desde el capítulo 12 al capítulo 14, este paréntesis. En el capítulo 15 están 7 ángeles que tienen en sus manos las 7 plagas y se les pasa a cada ángel una copa. Y desde el capítulo 16 comienza nuevamente ahí en la parte cronológica, ¿saben? El derramamiento de las copas de ira. Entonces, tenemos, ¿cierto? Desde el capítulo 4 hasta el capítulo 11, cronológico, ¿cierto? 7 sellos, apertura de 7 sellos. El séptimo sello da la apertura al toque de las 7 trompetas. La séptima trompeta da, ¿cierto?, el lugar a que vengan las 7 copas. Pero tenemos este paréntesis desde el capítulo 12 al capítulo 14.
capítulo 12 y 13 es la revelación de lo que está pasando, pero desde la perspectiva de Satanás. Porque hasta el capítulo 11 tenemos cronológico desde la perspectiva de Dios. Vemos el trono de Dios, el Cordero, quien abre los sellos, quien, cierto, ejecuta los juicios, tenemos desde la perspectiva de Dios. Ahora como que volvemos nuevamente en el tiempo para tener la misma revelación, pero desde la perspectiva de Satanás. Entonces tenemos en el capítulo 12 la mujer y el dragón. ¿Ya? El dragón representa a Satanás y la mujer representa al pueblo de Israel. La mujer tiene un hijo que va a regir con vara de hierro. ¿Quién es el que rige con vara de hierro? Según Salmos capítulo 2, Cristo. ¿Ya? Cristo. Entonces, la mujer no puede ser la iglesia, ¿sí? Porque Cristo no sale de la iglesia. Cristo sale, ¿no es cierto? Hablemos así, humanamente hablando, desde el pueblo de Israel. ¿Se fijan? Entonces, aquí la mujer es Israel. Y hay una descripción de una lucha eterna, ¿cierto?, entre el dragón y la mujer. ¿Eh? Aquí desde Génesis 3:15, cuando dice yo pondré enemistad, ¿cierto?, entre ti y la mujer, le dice Dios a la serpiente, y entre tu simiente y la simiente de ella. La simiente de la mujer es Cristo. La simiente de la serpiente es el anticristo. ¿Eh? Y hay una disputa, aquí hay una lucha, hermanos, que es, ¿cierto?, eterna. Y está describiendo esta lucha porque ¿qué quiere hacer el dragón? Devorar el hijo de la mujer, ¿sí?, para que no reine. Pero es tomado el hijo de la mujer. ¿Qué hace el dragón? Va en contra de la mujer y la persigue al desierto. Y la mujer es protegida. La mujer es Israel. ¿Qué va a hacer Satanás? Perseguir al pueblo de Israel. Lo quiere exterminar. Cuando uno dice, ¿de dónde viene tanto antisemitismo en el mundo? De Satanás, por hermano. Totalmente. Así que el dragón persigue a la mujer. ¿Para qué? Para exterminar a la mujer. Cristo es quien va a tomar el trono de David, ¿cierto? Eso lo habíamos dicho otras veces. Cuando uno habla de dinastía, ¿cierto? Si alguien dice, oye, este es cierto, es el príncipe de Asturias, uno dice, ah, es de España, ¿sí? Este es el príncipe de Gales, ¿no es cierto?, es de Inglaterra, ¿sí? Cuando hablamos del trono de David, entonces es un gobierno sobre Israel. ¿Ya? ¿Y qué le dice, cierto, el ángel a María? Él, cierto, es quien va a reinar sobre el trono de David. O sea, es decir, cierto, va a ser rey físico en Israel. Eso, a eso se refiere. Por lo tanto, Satanás va en contra de Israel. Si no existe Israel, ¿se fija? La idea es, cierto, aniquilar el reino del rey. ¿Ya? Entonces, tenemos la perspectiva del punto de vista satánico. Bueno, viene la simiente de Satanás, capítulo 13, las dos bestias. La primera bestia es el anticristo, ¿no?, que es una bestia, ¿cierto?, horrible, ¿cierto?, de un aspecto terrible, porque va con toda agresividad. Si bien al principio es un engañador, eh, nosotros vemos, ¿cierto?, que el tiempo de la gran tribulación, decimos que son 7 años, porque corresponde a la última semana de la profecía de las 70 semanas de Daniel, ¿cierto? Daniel capítulo 9, cuando dice, ¿cierto?, que un príncipe que ha de venir hará un pacto, algunos comentaristas, ¿cierto?, hablan más de forzará un pacto con los judíos. No es judío el anticristo, ¿ya?, porque es un príncipe que ha de venir de un pueblo que crucificó al Mesías, así que no es judío, ¿ya? Y, ¿cierto?, él a la mitad del pacto va, perdón, a la mitad del tiempo, a la mitad de la semana, rompe el pacto, muestra su verdadera cara. ¿Y qué hay ahí? Lo que dice el Señor en Mateo 24. Habrá gran tribulación, como no ha habido nunca antes, como no habrá después. ¿Contra quiénes? Contra los judíos que estén en ese momento. ¿Por qué? Porque habrá, ¿cierto?, una persecución para poder exterminar al pueblo judío.
Esa es la idea, ¿cierto?, del anticristo, y ese es el plan de Satanás. Pero también el mundo está de acuerdo con esto. Y aquí viene un agente, ¿cierto?, que es la segunda bestia del capítulo 13. Esta segunda bestia es el falso profeta. El falso profeta, ¿no es cierto?, que se muestra como un cordero, ¿cierto? Eh, o sea, engañador, ¿cierto?, adulador, una persona totalmente confiable, pero dice que su voz es como de dragón. ¿Por qué? Porque va a hablar, ¿cierto?, las, los planes del diablo, ¿ya? Eso es. Entonces, tenemos esto y él sella a los suyos, ¿no es cierto? Sella a los suyos, y los que tienen la marca de la bestia serán condenados, ¿ya? Así que también dijimos de que eh, esta segunda bestia viene siendo como el anti-Espíritu Santo. Se va, ¿cierto?, la Trinidad satánica, ¿cierto? Tenemos eh, en la Trinidad divina, ¿cierto? Tenemos a Dios Padre, ¿cierto?, Cristo el Hijo y el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo sella para salvación, ¿cierto? Y en la Trinidad satánica tenemos a Satanás, que es el dragón, al anticristo, que es la primera bestia, y el falso profeta, ¿cierto?, que es la segunda bestia, y que viene siendo, ¿cierto?, como el anti-Espíritu Santo, y que él sella para perdición, ¿sí? Así que los que son sellados con la marca, ¿no es cierto?, del 666, ¿cierto? No sabemos exactamente qué significa. Posiblemente para los que estén en ese momento van a tener el significado, no es algo que esté revelado, pero sí, digamos, lo que sabemos que los marcados van a ser condenados. Y ahora tenemos, hermanos, capítulo 14, después de la idea es situarse un poco en el contexto. Esto también es paréntesis, y podríamos decir que son advertencias celestiales, advertencias de parte de Dios. Y aquí hay, en el capítulo 14, desde los primeros 5 versículos que leímos, los 144.000 sellados que van a tener una alabanza a Cristo, ¿no? Y esta alabanza se va a dar al final de la gran tribulación. Es como, aquí no hay algo cronológico, aquí hay algo que eh, Dios está revelando en este capítulo 14, los juicios que van a suceder, ¿cierto?, eh, antes que venga Cristo y con la venida de Cristo. Es como un adelanto, ¿ya? Algunos comentaristas dicen, bueno, después del capítulo 2 y el capítulo 13 se necesitaba como adelantar un poquito, como animar un poco, ¿cierto? Como un poco de... Pero lo que está descrito aquí son juicios de Dios que se van a dar al final de la gran tribulación y con la venida de Cristo, ¿ya? Son juicios de Dios que están ahí. Y el capítulo 15, dijimos, ya comienza nuevamente con la parte cronológica, el juicio de las copas. Esto es como se dice, ¿cierto?, un approach, ¿ah? Eso es eh, una maqueta, claro. Spoiler, dice el pastor, ¿cierto? Es como, mira, te voy a dar un adelanto de lo que va a pasar, ¿ya? Y uno de los adelantos que va a pasar, el capítulo 14, versículo 1 al 5, la alabanza de los 144.000 sellados. Victoria. Satanás los quiso destruir, no los pudo destruir. Victoria. Y hay un alabanza de victoria. Vamos a profundizar de ahí, ¿ya? Pero, ¿y esto cuándo se da? Cuando Cristo está en la tierra, ¿ya? Porque dice que está con los pies en el monte Sión, ¿ya? Así que aquí, hermanos, para no confundirse, cronológicamente el Señor todavía no ha venido. ¿Se fijan? Pero en la visión se ve con los pies en el monte Sión, porque mira, esto es lo que va a pasar, digamos, en la venida, ¿no? Va a existir esta alabanza en la venida. También tenemos del versículo 6 al 8, ¿cierto? Que vamos a ver, ¿cierto?, para otro domingo, ¿no es cierto?
la predicación del Evangelio. Hay predicación del Evangelio en la gran tribulación y hay convertidos. Desde el versículo 9 al 13, ¿qué pasa con los adoradores de la bestia? ¿Eh? Los que son marcados, sellados, ¿cierto? Por la segunda bestia. Versículo 14 al 20, una ciega de juicio. Eso también, los que son marcados con la marca de la bestia, ellos no van a tener mayor problema hasta cuando venga el Señor. Entonces ahí, ¿cierto? Ellos no van a tener oportunidad, porque están sellados para perdición. Pero mientras estén en la gran tribulación, van a gozar, ¿cierto? De todas las libertades y deleites, ¿cierto? Porque están de acuerdo con el gobierno imperante, ¿cierto? Así que van a estar súper bien, pero cuando venga Cristo, ¿cierto? Va a venir un juicio. Y del versículo 14 al 19, al 20, perdón, la tierra es cegada en juicio. Cristo ahí mete la hoz, ¿no es cierto? Y es cegada en juicio. Todo eso al final de la segunda venida. Aquí es, como le digo, un adelanto. Así que eh, para poder describir estos tres capítulos, hermanos, capítulos 12, 13 y 14, para que no nos perdamos, ¿cierto? En el contexto, ¿ya? Porque esto es un paréntesis, tiene un propósito, pero cronológicamente, ¿cierto? Nos pudiéramos como perder un poco. Por eso es la idea de esta larga introducción, digamos, pero es para poder situar, ¿cierto? En dónde estamos pisando dentro del libro, la revelación, y desde el capítulo 15 en adelante ya parte cronológico de nuevo. Sí va a suceder esto, claro, dentro de la cronología. Cuando venga Cristo, sí va a haber el juicio. Esto es como que adelanta un poco la revelación, digamos. Ya, es como si uno estuviera viendo una película y de repente dice, ya quiero ver el final, y como que lo adelanta un poquito y después vuelve. ¿Ya? Una cosa así, para que estemos nosotros en un contexto ya de la situación. Así que, hermanos, vamos, capítulo 14, versículo 1. Dice, miré, y he aquí el Cordero. Está con mayúscula y todo porque aquí está identificando al Señor, ¿no es cierto? Estaba en pie sobre el monte de Sión. ¿Ya? Así que, bueno, yo quizá ya algo adelanté un poco con la introducción, pero cuando hablamos, ¿cierto?, de el monte de Sión, hermanos, bueno, ahí hay dos concepciones, podemos decir. ¿Ya? Nosotros nos vamos a quedar con una que sería como la que tendría la interpretación más natural. ¿Ya? Un concepto es que hable del monte de Sión en sentido espiritual, la Jerusalén espiritual, cuando habla que la Jerusalén de arriba, ¿ya? Que en algún momento va a bajar a la tierra, ¿cierto? No es Jerusalén, pero esa Jerusalén espiritual. Entonces, eh, que habla, por ejemplo, en Hebreos, Hebreos capítulo 12, habla, ¿cierto?, de esta Jerusalén de arriba, ¿ya? Y de este Sion de arriba. Hebreos capítulo 12, versículo 22. ¿Ya? Entonces, porque aquí el autor a los hebreos le hace un contraste a los hermanos judíos, ¿no es cierto?, que están recibiendo esta carta, ¿ya? No se acercaron a la ley de Moisés, sino que algo mucho más grande. ¿Se fija? Entonces aquí hay un contraste. Y dice así, sino que os habéis acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. ¿Fija? Que hay un sentido espiritual de Sión. ¿Ya? Nosotros, hermanos, la ley, ¿cierto?, se entregó en el monte Sinaí, pero nosotros espiritualmente vamos a Sion, ¿cierto? Que es donde viene la salvación, donde está el trono de Dios. ¿Ya? Entonces nos acercamos a Sion. Aquí los hebreos, ¿cierto? Hermanos judíos,
Espiritualmente se están acercando al monte de Dios, ¿cierto? A donde está Dios, ¿ya? Estamos hablando de un Sion espiritual, dice una Jerusalén celestial. Pero, ¿ya? Em, si nosotros tomamos, digamos, esta concepción en Apocalipsis, en el capítulo 14 que estamos leyendo, estaríamos pensando de que esta adoración está siendo en el cielo, con esta concepción, digamos, de que es el Sion, la ciudad, Jerusalén celestial. ¿Se fijan? Entonces, los 144.000 sellados necesariamente deberían estar muertos. ¿Sí? ¿Ya? Y sus almas adorando a Cristo en el cielo. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, no concuerda eh, con lo que nosotros estamos viendo. Ya no concuerda con eh, lo, lo que se ha dado, ¿cierto? El contexto de que, y también lo que dice la escritura, ¿cierto? De que esos 144.000 sellados, que son personas, ¿ya? No es una representación, no es, digamos, no, si son 144.000 sellados, son, corresponde a un número simbólico, digamos, de los convertidos a la gran tribulación. No, hermano, son judíos, ¿ya? Eso lo vimos en el capítulo 7, lo vamos a repasar también, ¿ya? Y que están en ese momento viviendo. La interpretación más natural, ¿sí? Es que se refiere a el monte Sión físico, en donde Cristo va a reinar, ¿ya? Pero, hermanos, eh, el Sión físico, ¿ya? Bueno, para hacer una historia de esto, bueno, el rey David, ¿cierto? Lo tomó de los jebuseos, ¿cierto? Y es una colinita, ¿cierto? Que tiene como 700 metros de altura, pero una colinita, ¿cierto? El monte Sión. Y el rey David, ¿cierto? Lo tomó en guerra, hermano, los jebuseos, y dijo: aquí yo voy a establecer mi palacio, mi reino, ¿ya? Eso lo encontramos en segundo Samuel 5:7, ¿ya? Segundo Samuel 5:7, ¿ya? Mm, dice: pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Y dijo David aquel día: todo el que hiera a los jebuseos, suba por el canal y hiera. Bueno, mejor vamos a leer desde el 6 para tener contexto. Entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo: tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán, queriendo decir: David no puede entrar acá. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Y dijo David aquel día: todo el que hiera a los jebuseos, suba por el canal y hiera a todos los cojos y ciegos aborrecidos del alma de David. Por esto se dijo: ciego ni cojo no entrará en la casa, ¿no? Aunque después igual entró un cojo en la casa. ¿Recuerdan el Mefiboset? ¿Sí? ¿Ya? Pero eh, acá, ¿no es cierto? Él toma este monte, ¿cierto? Y lo hace su ciudad, lo hace su fortaleza. De ahí va a gobernar, ¿ya? Luego estaba, ¿cierto? También ahí la, según los comentaristas, estaba el Templo de Salomón, ¿ya? Pero luego ya pasó el tema del monte Sión, o decir Sión, ¿ya? A ser más allá que el monte, ¿ya? Cuando se habla de Sión, se habla de Jerusalén, prácticamente. Es como, va más allá del monte. Entonces, Jesús va a venir a reinar físicamente a Jerusalén, pues, ¿ya? Entonces, cuando se habla de Sión, ya no se habla tanto del monte, sino de Jerusalén mismo, todo Jerusalén, ¿ya? Entonces, aquí Cristo, en su segunda venida, ¿ya?
va a venir, ¿cierto?, a reinar en Jerusalén. Más específicamente, ¿dónde, cierto, pone los pies? Dice Zacarías que en el monte de los olivos, ¿sí? Pone los pies ahí, ¿cierto? Y el monte, hay un terremoto y la mitad del monte se va, ¿cierto? A oriente y otro a occidente. ¿Ya? Hay un terremoto ahí. Y ahí, ¿cierto? Cristo pone los pies en la tierra y va a reinar. Y va a reinar y va a tomar, ¿cierto?, el trono de David. Entonces, cuando aquí en la profecía lo ven parado sobre el monte de Sión, ¿ya?, es que está en Jerusalén, físicamente. Y por lo tanto, los 144.000 sellados están ahí, al final de la gran tribulación, físicamente, para poder darle alabanza. ¿Se fijan? ¿Ya? Así que, y esto tiene, ¿cierto?, un mayor sentido que el decir que es un Sion espiritual. No sería el Sion espiritual, sería el Sion físico. Es Jerusalén. Es el tiempo de perdón, cuando Cristo viene, ¿ya?, y está finalizando la gran tribulación. Así que es el Jerusalén terrenal que menciona el Antiguo Testamento, mm, como por ejemplo en Salmos capítulo 2, verso 6, ¿ya?, en donde hay que, cierto, tener mucho ojo en diferenciar entre el Sion espiritual, pero aquí es un Sion físico. ¿Ya? Salmo capítulo 2, versículo 6 dice, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Y él, ¿cierto?, es quien va a regir. ¿Ya? Aquí es el Señor, va a estar físicamente. Salmo 48, 1 y 2, hay un cántico, ¿no es cierto?, en donde habla de Sión físico. Salmo 48, 1 y 2 dice, grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra es el monte Sión. A los lados del norte, la ciudad del gran rey. En este momento, ¿cierto? También era la ciudad de David, ¿no?, la ciudad del gran rey. Pero Cristo va a gobernar desde Jerusalén, ¿ya? Y es decir, Sión. Así que, hermanos, vamos a avanzar un poco más en Apocalipsis capítulo 14. Vamos a ir un poco más al texto. Dice, el Cordero estaba de pie sobre el monte de Sión. Dijimos, ¿cierto?, que es un adelanto a la profecía. El Cordero está físicamente en el monte Sión y con él 144.000 que tenían el nombre de él y de su padre en su frente. ¿Ya? Ellos son sellados. Y dice, oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. ¿Ya? Aquí hay una alabanza celestial. Obviamente que hay una alabanza celestial, en donde también se unen, ¿cierto?, 344.000. Pero en el versículo 3 hay un cántico nuevo, que solamente lo cantan los 144.000. No está descrito también qué es lo que dicen, pero nadie más lo puede aprender. Solamente lo cantan ellos. Un cántico nuevo. ¿Ya? Y aquí, hermanos, en la alabanza a Dios, eh, hay cierto como un estruendo de muchas aguas. ¿Sabe? Aquí estamos hablando de, eh, no son pocos los que cantan, son millares los que cantan, ¿cierto?, alabando al Señor. Y el sonido era como de arpistas, ¿no? Era un sonido de gozo. ¿Ya? Había alabanza de gozo al Señor. Pero de ahí tenemos a los 144.000 que vienen de la gran tribulación y que vienen predicando el Evangelio en un gobierno dominado por Satanás. ¿Ya? Están en medio, ¿cierto?, de una sociedad en donde, acordémonos lo que dice 1 Tesalonicenses, que dice que
alguien, ¿cierto?, está impidiendo, ¿cierto?, que la maldad se exprese en toda su magnitud, pero va a ser quitado del medio, ¿ya? Vamos a ver, segunda de Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, ¿no es cierto? 2:7, ¿ya? Dice, ¿ya?, en este momento el misterio de iniquidad está presente, pero no en toda su magnitud, porque la misericordia de Dios hay quien lo detiene, ¿ya? Entonces, dice, porque ya está en acción el misterio de iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado del medio. ¿Y qué va a pasar con eso? Viene todo, ¿cierto?, el misterio de iniquidad de parte de Satanás. Estos 144.000 están predicando, ¿cierto?, en una situación donde está el gobierno de Satanás, donde está desatada la maldad de Satanás, donde está desatada la inmoralidad, donde está desatado la persecución máxima. El Satanás, lo más probable es que, ¿qué va a querer hacer? Eliminarlos, por más. Ellos no son eliminados porque son sellados por Dios, están siendo protegidos por Dios, pero son duramente perseguidos. Entonces, frente a esa situación, llegan al final de la gran tribulación. Cristo está, ¿cierto?, eh, en Sion, gobernando, y uno podría decir, podría haber sido menos dura la prueba, ¿cierto? Uno podría decir esto, no, podría habernos yo, no, ¿saben qué hacen? Cantan con gozo, cantan con gozo, a pesar de todo lo que vivieron, su alabanza es con alegría. Entonces, acá tenemos un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos. Ya habíamos visto esta figura en el capítulo 4 de Apocalipsis, donde se describe el trono de Dios. Y dice, nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de los, perdón, de entre los de la tierra. Nadie podía aprenderlo, y podríamos decir la razón, nadie más había vivido, ¿sí?, lo que ellos estaban expresando, ¿sí? Aquí hay una expresión de su vivencia. Hay otros cánticos, hermanos, en Apocalipsis, por ejemplo, en el 4:11 se canta en el cielo, en el trono. Dice 4:11, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Un cántico, ¿cierto?, en el trono celestial, ¿ya? Esto está en el cielo. 5:9, como en la adoración en el cielo a Cristo. 5:9 dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y aquí cantan, ¿cierto?, los ancianos junto con los seres que están alrededor, acompañan al cántico, pero lo hablamos, ¿cierto?, anteriormente, que estos 24 ancianos representan la iglesia. Así que aquí está, ¿cierto?, cantando su vivencia, ¿ya? Eh, y acá, ¿cierto?, en el 7:12, apunté igual, el cántico de la multitud, ¿ya? Aquí, ¿cierto? No perderse tampoco, hermanos. Acuérdense que esto también había sido un paréntesis, lo habíamos explicado en la vez anterior. Esta multitud de ropas blancas son convertidos en la gran tribulación, ¿cierto? Hay predicación del evangelio en la gran tribulación, hay gente que se convierte, pero ellos son perseguidos y son muertos, ¿cierto? Y son muertos y son, ¿cierto?, degollados, porque aquí, ¿cierto?, en el original eh, da a entender eso, y ellos son muertos en la gran tribulación. Pero los 144.000 son preservados, a pesar de todo, porque están sellados por Dios. ¿Se fija? Los
muertos aquí de la gran tribulación, están sus almas en el cielo, y en el 7:12 también cantan diciendo, amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Aquí, ¿cierto? Es la vivencia. Acá nadie podía, más que los 144.000, cantar, ¿cierto? No está descrito lo que cantan, pero sí cantan de su vivencia. Aquí, hermanos, versículo 4, eh, hay, bueno, aquí hay una victoria, ¿cierto? De parte de Dios, o, perdón, de parte de los 144.000, pero por Cristo, ¿ya? Son victoriosos por Cristo. En primer lugar, el Señor fue quien los sella, ¿cierto? Son sellados por Dios. En segundo lugar, eh, ellos dan alabanza al autor de esa victoria. Y en tercer lugar, hay obras victoriosas, ¿ya? Y aquí vamos a ver las características de estos 144.000, que dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Aquí es necesario también explicar de que, hermanos, el celibato no da mayor santidad. Aquí no es como siempre dicen, pues, aquí están tan impecables los sacerdotes católicos, ¿no es cierto? Porque están cumpliendo con esto, ¿ves? No, ¿ya? Porque es Dios quien crea el matrimonio, ¿ya? Es Dios, ¿cierto? Es quien crea digamos, el vínculo, ¿cierto? Dice, por tanto, dejará varón, ¿cierto? Dejará a su madre y padre, ¿cierto? Se unirá a su mujer, serán una sola carne. Entonces no puede ser, digamos, un pecado frente a Dios si es que está, ¿cierto? En orden, si es que lo hace conforme a la voluntad de Dios. Por lo tanto, hermanos, el celibato, digamos, no, si ella es monjita, es santa, no, el celibato no le da mayor santidad, sino que acá estamos hablando de un tiempo en donde está desatado la inmoralidad, además de la maldad, la persecución, está todo desatado. Lo que está, ¿cierto?, expresando aquí es que son personas, ¿cierto?, en que han mantenido pureza, ¿cierto?, en este aspecto sexual. No podríamos, bueno, em, no podemos aquí defender todo lo que uno piensa que el celibato, claro, eso te va a dar más santidad. No, hermano. No, porque no es la voluntad del Señor. Digamos, como lo que sí cuando Pablo habla, ¿cierto?, a los corintios, cuando le decía, bueno, hay una pregunta que le decían a Pablo, ¿no? El hermano tanto no quiere dar a sus hijas por mujer, ¿ah? Entonces, ¿está en pecado o no está en pecado? No, no está en pecado, no. Pero es cierto, es apremiante trabajar por el Señor, y si se pueden quedar como yo, dijo Pablo, mejor, po. ¿Ah? Pero si no, que se case. ¿Se fija? Eso, aquí hay, ¿no es cierto? El celibato no es, digamos, un tema de santidad. Así que, hermanos, porque los 144.000, ellos dicen que no se contaminaron con mujeres, pero es una expresión, digamos, de que no hay impureza en este aspecto. Y lo otro que quizá un comentarista también apunta con algo lógico, si están siendo perseguidos, si están, digamos, en una situación donde, bueno, están predicando el evangelio, pero a la vez, ¿cierto? No estás tranquilo, ¿sí? Temes por tu vida, no hay tampoco mucho tiempo de poder casarse, digamos. Entonces, probablemente em, uno podría inferir que ocurra esta situación, pero no son más santos, ¿cierto? Porque o un celibato no hace más santo a la persona, ¿ya? No hace más santo. De hecho, el Cristo dice, bueno, si uno mira, ¿cierto? Y desea en tu corazón, ya pecaste, pues, ¿ya? Así que no, el célibe no es más santo, ¿ya? Así que, hermanos,
son los que no se contaminaron con mujeres, dice, pues son vírgenes. Son los que siguen al Cordero por donde quiera que va, a pesar, ¿cierto?, de que van en contra del gobierno satánico, en este caso. Ah, imagínense, eh, estamos aquí en Chile, no somos perseguidos. Efectivamente, uno puede opinar, no, ¿sabe qué? No estoy de acuerdo con esta ley, esto no está bien, ¿no es cierto? Esto va en contra de Dios, y nadie me puede perseguir. Pero acá, en el tiempo de la gran tribulación, diga que el falso profeta es un engaño, va a ser perseguido a muerte. Sí. Ellos, ¿cierto? Siguen a Cristo, donde quiera que va, están siguiendo al Señor. Son redimidos entre los hombres como primicias. Ahora, primicias, hermanos, viene, bueno, en el tiempo judío, las primeras cosechas, ¿ya? Lo primero que salía del fruto del campo eran las primicias. Y aquí podríamos decir que estos 144.000 judíos, porque vimos en el capítulo 7 de que son judíos, ¿ya? Que son 12.000 por cada tribu, hombres de carne y hueso, ¿ya? Que están en la gran tribulación y que el Señor los sella, eh, ellos podríamos decir que son las primicias de los judíos. No sé si me... pues, porque si bien hoy en día hay judíos mesiánicos, ¿ya? Pero como judíos en sí, podrían ser las primicias, ¿ya? Porque el pueblo de Israel, los que queden al final de la gran tribulación, como dice, cierto, en Mateo, el que persevere hasta el fin va a ser salvo. Ellos, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar con los judíos? Se van a convertir al Señor. Ellos van a mirar a Cristo y van a decir, no, no equivocamos. Pensábamos que era él, mira, el anticristo, mira, él rompió el pacto, estábamos engañados, ¿no? Si realmente lo que nosotros hicimos fue crucificar al verdadero Mesías. Eso lo va a reconocer el pueblo de Israel. Entonces, eh, ¿qué hay aquí, no es cierto? Unas primicias. Ahora, si hablamos de primicias, hermano, hay un versículo en Santiago en donde también habla de que nosotros somos primicias de Dios. Yo voy a pedir que podamos ver en Santiago, capítulo 1, verso 18. Obviamente que está la creación y la creación fue contaminada por pecado. Y ahora Dios va a hacer más adelante un nuevo cielo y una nueva tierra, pero también hace nuevas criaturas, ¿cierto? Nuevas criaturas en el corazón, los cambia. Entonces, Santiago 1:18 dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. ¿Para qué? Seamos primicias de sus criaturas. Eh, Una nueva creación. Bueno, quizás físicamente, ¿no es cierto? No, como decía el pastor, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero en el corazón, una nueva creación, conforme a la voluntad de Dios. ¿Fija? Eso entonces, primicia de sus criaturas, hermano. Eh, el Señor, ¿cierto? Nos llamó para ser primicia de sus criaturas. Qué importante eso, ¿cierto? Podría después en su casa mirarse al espejo y decir, soy primicia de las criaturas del Señor. Amén. Eh, y hermanos, terminando en Apocalipsis, quisiera igual con algunas aplicaciones, porque vamos a Apocalipsis capítulo 4 dice que fueron redimidos entre los hombres para ser primicia de sus criaturas, perdón. En el capítulo 5 y en sus bocas no fue hallada mentira. Había palabra de Dios en sus bocas, no fue hallada mentira. Dice, y dice, pues son sin mancha. Y ahí después hay una frase que dicen que no está en la mayoría de los manuscritos. Delante del trono de Dios. Algún copista lo puso.
Si uno se va, por ejemplo, a la Biblia de las Américas, no está esa última frase, ¿ya? Que delante del trono de Dios. Y o sea, a veces los copistas como que le colocaban ahí un poquito de un adornito, ¿no es cierto? Y dije, "Ah, con esto van a entender mejor", pero eh, cuando no es la revelación, porque cuando uno lee delante del trono de Dios, da confusión, da a entender de que es el sentido espiritual, de que están en el trono de Dios en el cielo, pero no, eso no está en el manuscrito. Lo que dice, en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha. Punto aparte. ¿Ah? Así que, punto aparte ahí, hermano. La mancha, punto aparte. ¿Ya? Eso es lo que dice. Bueno, son sin mancha. ¿Ya? Son sin mancha y en su boca no fue hallada mentira. Hermanos, bueno, en cuanto a nosotros, para la iglesia, obviamente que la vida de estos 144.000 bueno, nos desafía bastante. ¿Ya? Y lo primero que uno puede ver, ¿cierto? En los 144.000, hemos dicho ya varias veces, ellos son sellados por Dios para ser preservados a través de toda la gran tribulación. Si ellos fueran muertos, igual que los otros creyentes, ¿cierto? Que fueron muertos en la gran tribulación, no tendría sentido ser sellados. O sea, ya, porque tanto los que fueron muertos como los 144.000, ellos son salvos, obviamente, por el mensaje del Evangelio, por Cristo. ¿Ya? Entonces, eh, la idea de ser sellados, obviamente, es ser preservados. ¿Ya? Pero para nosotros también, la iglesia, ¿no? Nosotros somos también preservados. ¿Ya? Es, ¿cierto?, parte de lo que Dios promete. Juan 6:37, ¿ya? Dice que nadie las arrebatará de mi mano. ¿Ya? Así que nadie arrebatará, ¿cierto?, de mi mano. Juan 6:37. Ya dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí y al que a mí viene no le echo fuera. ¿Mm? Es otro versículo que dice que nadie la arrebatará de mi mano. ¿Ya? Pero dice yo no le echo fuera. ¿Ya? Filipenses 1:6. Filipenses 1:6. Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que, hermanos, todo depende del Señor. Nosotros estamos agradeciendo al Señor nada más, ¿cierto? Dios es quien da el crecimiento. Judas 24, ¿qué dice Judas 24? Eh, Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria, ¿cierto? Con gran alegría. Y ahí viene, ¿cierto? Esta alabanza al único y sabio Dios. Y aquí, hermanos, Él es, ¿cierto?, quien puede preservarnos sin caída. ¿Cuál es una característica del creyente? Es que permanece. Que va, ¿cierto?, a la iglesia esporádico, después desaparece. Ay, estoy aquí arriba, después cae en pecado. No, el creyente permanece, permanece, ¿no es cierto? Y eso, y entonces, si alguien realmente es creyente, el Señor lo va a preservar, ¿ya? Lo va a preservar. Eh, 1 Pedro 1:5, este versículo igual cierto, muy claro también dice que soy guardado por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Entonces, mediante la fe, el Señor te preserva, ¿ya? Te preserva para que no haya caída. Así que, así como a los 144.000 sellados, ¿ya? Lo otro, hermanos, vamos a ir. ¿Qué hicieron los 144.000 sellados? Cantaron un cántico
de victoria. Una característica de un creyente, ¿cierto? Es que, eh, que hay un cántico constante a Dios. Eh, Pablo es un asunto que uno de repente dice, bueno, qué difícil, ¿no? Cuando dice regocijado en el Señor siempre, otra vez digo regocijado. Pero la circunstancia a veces, hermano, vamos a estar preocupados, vamos a estar tristes, no podemos juzgar la situación, pero sí, ¿cierto? Hay un gozo en que yo estoy en una situación que es compleja, pero sí tengo un Padre Celestial que sabe cuál es mi situación. Entonces, eh, eso infunde gozo. ¿Sí? Y, y el gozo, ¿cierto? Es una respuesta apropiada de un corazón que confía en la soberanía del Señor. Cuando uno deja de confiar en la soberanía del Señor, claro, viene la amargura. Pero si uno confía en la soberanía del Señor, entonces está gozoso. ¿Por qué? Porque, bueno, no sé cómo se va a resolver el problema, pero voy a orar al Señor y el Señor tiene la solución. ¿Ya? Porque yo soy un hijo de Dios y el Señor, ¿cierto?, lo va a resolver. Esa es, ¿cierto?, la confianza. Así que Santiago 1:2 dice, tengo por sumo gozo cuando estén en diversas pruebas. Y es difícil, hermano, es súper fácil decirlo, pero la clave es confiar en la soberanía del Señor. Yo voy a confiar en la soberanía de Dios. Yo no sé cómo se resolverá. Nosotros no usamos bola de cristal, hermano. No. Usamos la fe en Dios, ¿cierto? Y en este sentido, los 144.000 nos dan también esa lección. Pasaron por muchas vicisitudes, muchos problemas, pero cuando estaba el Cordero ahí, cantaron, ¿cierto? Un sonido como de arpa, ¿ya? Y fue, ¿cierto? Un cántico de gozo. Así que nos dan también esa, esa lección. En cuanto a que relata que no se contaminaron con mujeres, dice son vírgenes, hablamos de que el celibato no da mayor santidad, hay que sacarse ese tema, ¿no es cierto?, de la cabeza, ya, pero la expresión, claro, indica una pureza, sobre todo en este aspecto, ¿ya? Y eh, en la, ¿cierto? En 1 Tesalonicenses capítulo 4 verso 3 vemos también que Pablo menciona eso. Esto era súper complicado en esas iglesias entonces, donde los cultos eran con inmoralidad. ¿M? No, las sacerdotisas, ¿no es cierto?, eh, eran prostitutas, ¿cierto? Ellos vivían de otra forma y eh, Dios fue ordenando sus vidas. Así que, 1 Tesalonicenses capítulo 4 verso 3. Dice así, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. ¿Ya? Versículo 4, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Y ahí quizás lo vamos a corroborar con los hermanos que están estudiando más griego, porque bueno, lo leí una vez, de que el original lo dice esposa, dice vaso. Entonces, sí, es así. Claro. Entonces cambia harto porque como en algunos, en otros lados, ¿cierto? Pedro dice eh, que ve a la esposa como el vaso frágil, entonces, vaso le pusieron esposa, pero estamos hablando de tu vida, hermano, tu vaso, que lo puedas tener en santidad y honor. Y en eso, ¿cierto? Este tema en cuanto a la pureza. eh, ¿Cierto? En este aspecto sexual. Así que eh, lo que leemos, ¿cierto? En los 144.000 sellados, eh, también, ¿cierto? Nos va dando para nosotros, para la iglesia, eh, estas directrices que son, ¿cierto? La voluntad del Señor. Así que, eh, así que hermanos, y ya terminando, ya, eh, bueno, vimos que la iglesia también era, ¿cierto? Sus primicias. Dice que no hablaron mentira, ¿ya? O no hablarán mentira.
Y el mundo va a estar ento- con los prodigios del falso profeta. Acuérdense de que, según de Tesalonicenses dice, bueno, prodigios engañosos. Ya van a ver ahí cosas que son sobrenaturales. No, pues, es un falso profeta. O sea, ¿quién le vaya a creer a este que está predicando ahí de Jesús y todo? Si aquí estoy viendo que este es realmente Dios. ¿Ya? Y van a adorar a la bestia. Entonces, aquí, ¿no es cierto? Ellos se oponen a la mentira. La iglesia también. Un creyente victorioso se opone a la mentira. Aunque la mentira suene como verdad, se opone a la mentira. Aunque la mentira suene lógica, si no está conforme a la palabra del Señor, es mentira. Así que en ese aspecto es que nosotros también podamos hablar verdad. ¿Ya? Y además también muchas veces, ¿no? Y eso, Señor nos perdone, una vez cae una lengua mentirosa también. Y en ese aspecto, el Señor, ¿cierto?, nos ayude a que podamos hablar verdad. En Efesios capítulo 4, ¿no? Efesios capítulo 4, ¿cierto? Y ya vamos a estar terminando, hermanos. Vamos a pedir un poquito más de paciencia. Efesios capítulo 4, versículo 14, dice, bueno, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera clase de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia la artimaña del error, sino que siguiendo la verdad, en amor, crezcamos en todo aquel en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Así que en esto hay que tener mucho ojo, ¿cierto? Lo primero, los 144.000 sellados seguían a Cristo en donde fuera. O sea, la verdad. Y nosotros, hermanos, la verdad del Señor. La verdad del Señor. Puede haber muchas cosas, de repente, eh, pueden hasta un buen libro en la librería cristiana, pero si no está de acuerdo con la palabra del Señor, no es verdad, ¿ya? Y a veces uno dice, no, pero si casi todo está bien. Si y es un pelito, no, un poquitito nomás lo que está mal. Está mal, ¿ya? Ahí está mal, hay que seguir la verdad. Pero también en Efesios 4:25, ¿cierto? Nos dice el poder ser personas que hablan verdad. Dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Ya? Así que eso también, ¿cierto? No, que nos conozcan como creyentes por hablar la verdad. ¿Sí? Y en ese aspecto, ¿cierto? Que no hablemos la mentira. Sin mancha, ya, Colosenses 1:22 dice que Dios nos escogió para ser santos y sin mancha delante de Él. Así que, hermanos, así como los 144.000, ellos, la verdad es que van a vivir una situación muy difícil, pero van a ser preservados por Dios y van a vivir una vida intachable, ¿ya? Irreprensible, pero para nosotros también, ¿cierto? El Señor nos llama y eso, ¿cierto? Uno no lo habla aquí como que lo ha logrado todo. Todos estamos en la lucha, ¿cierto? De la santidad frente al Señor. Pero el Señor, ¿cierto? Eh, nos llama también y vemos el ejemplo de estos hombres, ¿sí? Los 144.000, pero nos llama también a vivir una vida, ¿cierto? Que sea irreprensible, que el Señor nos ayude en esto, que cada día seamos más parecidos al Señor. No podemos decir que no somos pecadores. Tampoco podemos decir que los 144.000 no son pecadores, hermano. ¿Ya? Porque el único que es sin pecado es Cristo el Señor. ¿Ya? Así que no es que no sean pecadores, pero sí van a vivir una vida, ¿cierto? Correcta siguiendo al Señor. Y nosotros, que el Señor nos ayude, ¿ya? Para que todos estos aspectos que pueda el Señor ayudarnos a corregir, a vivir una vida, ¿cierto? Que, que le agrade a Él, ¿cierto? Y que podamos predicar el Evangelio sin dificultad. Así que, hermanos, vamos a orar al Señor para poder terminar. Oh Dios,